Laura Luelmo tenía dos pasiones, el arte y la enseñanza. Después de estudiar en el Instituto de Bellas Artes de Salamanca, en diciembre de 2018, la joven de 26 años se estableció en El Campillo, un pueblo de 2.000 habitantes ubicado en la cuenca minera de Huelva, en el sur de España. La joven fue llamada para sustituir a una profesora de dibujo que acababa de jubilarse. El paisaje que rodea El Campillo visto desde el aire es una inmensa extensión de tierra rojiza con enormes cráteres abiertos por el hombre con maquinarias pesadas y dinamita. La casa que Laura Luelmo alquiló a una compañera se encontraba en la parte alta de la ciudad, en el número 13 de la calle Córdoba. Es una calle estrecha y empinada por donde apenas pasa nadie. Ese edificio de una planta con techo de tejas fue su hogar por solo una semana. Hay pocos residentes que viven todo el año en esta parte del país. La mayoría de las casas cercanas están cerradas. Muchas son segundas residencias en manos de personas que viven en Huelva u otras ciudades más grandes con pluriempleo, por lo que solo vienen aquí los puentes y las vacaciones de verano. Laura había llegado al pueblo unos días antes del comienzo de las lecciones y alguien la había visto yendo y viniendo de su casa. En particular, un hombre que estaba frente a su casa había notado su presencia en esa calle. Finalmente llegó el primer día de trabajo y Laura lo pasó en el Instituto de Nerva conociendo a sus nuevos alumnos y al final todo salió de la mejor manera. Dejó la escuela satisfecha con ese prometedor comienzo. Llamó a casa para contarles a sus padres sobre ese primer día. La otra llamada que hizo fue a Teófilo, su prometido. Los dos se comunicaban todos los días de forma oral o vía WhatsApp. Ese día Laura quería salir a correr por el campo, pero debido al fuerte viento decidió no salir. Esto es lo que le escribió a su novio en el mensaje y también le contó sobre ese extraño hombre que en esos días la miraba con insistencia sentado en un banco de concreto frente a su casa. Eran las 16:20 del 12 de diciembre y ese habría sido el último mensaje de Laura Luelmo. Al día siguiente, extrañamente, no llamó a sus padres ni a su novio. Ambos intentaron llamarla pero sonó el teléfono. Siguieron varios mensajes de WhatsApp que quedaron sin respuesta. Después de un día que la niña no dio más noticias de sí misma, se hizo el reporte de desaparición y la policía inició la investigación. ¿Qué le pasó a Laura? Su familia y su novio estaban muy preocupados. Nunca había llamado ni enviado mensajes durante tanto tiempo. Mientras tanto, el director de la escuela, interrogado por la policía, dijo que no sabía nada de la desaparición. Explicó que Laura había estado muy feliz y alegre desde el primer día de clases y que inmediatamente había establecido una buena relación con los alumnos. Tanto es así que el segundo día todos la esperaban en la escuela para el comienzo de las clases. Pero Laura nunca llegó. La investigación se centró en las últimas 48 horas de la mujer.
Según descubrieron los investigadores, en las horas posteriores a la desaparición, Laura habría hecho sus compras en un pequeño supermercado local alrededor de las 17,22 horas y luego habría regresado a su domicilio. Una imagen de la cámara de vigilancia la capta justo cuando está a punto de pagar en la caja. En ese momento salió y recorrió a pie el corto tramo de camino que la separaba de su casa. Hacia las 17,30 horas del miércoles, justo cuando estaba abriendo la puerta, el hombre que había visto frente a su casa los días anteriores se le acercó con aire amenazador y la empujó contra la pared. A pesar de los gritos de Laura, la obligó a entrar a la casa y comenzó a golpearla y darle puñetazos en la cabeza y el cuerpo, y también usó un objeto oblongo y contundente, algo así como un palo, para golpearla en la cabeza. Laura estaba gravemente herida y muy débil, le ató las manos a la espalda con una cuerda y le tapó la boca con un trozo de esparadrapo para que dejara de gritar. En ese estado, la llevó a uno de los dormitorios y la agredió sexualmente y luego la siguió golpeando hasta que murió. 75 minutos después de ese ataque tan violento, la metió en la cajuela de su auto, envuelta en una manta. Eran las 6:42 de la tarde y media hora después abandonó el cuerpo de Laura Luelmo en la zona de Las Mimbreras cerca de la carretera nacional N435, entre los matorrales, donde sería encontrado 6 días después. Exactamente, 17 de diciembre de 2018. Pero, ¿quién era ese hombre que violó y mató a Laura? La policía no tardó mucho en arrestarlo al día siguiente. Bernardo Montoya era un cincuentón con una larga lista de antecedentes penales, sentencia condenatoria firme por la Audiencia Provincial de Huelva por el delito de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y homicidio, ya cumplida. También fue condenado con sentencia firme en 2010 por el delito de amenaza, en 2013 por quebrantamiento de la pena y en 2015 por robo con violencia y delito de lesiones. La casa donde se instaló Bernardo Montoya después de su liberación, un mes y medio antes de matar a Laura Luelmo, está enfrente de la que había alquilado la niña, en el número 1 de la calle Córdoba. Él, sentado en un pequeño banco de concreto al lado de su casa, miraba a la maestra cada vez que salía o entraba a su casa. Como aquella tarde en que Laura estaba al borde de la puerta y tenía en las manos la bolsa con las compras hechas en el supermercado. Fue en ese momento que comenzó ese brutal asalto que culminó con el asesinato de la pobre Laura Luelmo. En el Campillo son pocos los que hablan de aquel trágico suceso que conmocionó a un pueblo ajeno al pasado delictivo de Bernardo Montoya, cuya familia vive en Cortegana, también en la provincia de Huelva. A pesar del paso del tiempo, el enojo aún es palpable en la localidad. Un hombre casado con un hijo reprocha a las autoridades locales no haber informado a sus vecinos cuando Bernardo Montoya se mudó al pueblo. Hay tragedias que se pueden evitar. Y este fue uno de ellos. Mató a Laura Luelmo, pero pudo haber muerto otra persona. Y los que vivimos aquí, y más en un pueblo pequeño como este, tenemos derecho a saber con quién nos encontramos cada mañana si hablamos de un monstruo. No, Montoya, mejor venga por aquí otra vez. Cualquiera que no tenga mucho que perder puede hacer cualquier cosa, especialmente si ya ha matado. El núcleo operativo central de la Guardia Civil se ha encargado de la investigación. Desde el principio, los investigadores se centraron en ese hombre. Acababa de salir de prisión, su pasado delictivo así lo indicaba. Se había instalado en una casa a 5 metros de la de la niña y parecía sospechoso en su comportamiento. Cuando fue arrestado,
Montoya confesó el crimen después de un par de días de interrogatorio. A la salida de los juzgados de Valverde del Camino, donde se celebró el juicio, el delincuente dijo mirando a las cámaras y rodeado de agentes de la Guardia Civil: «Pido disculpas a la familia». «Lo siento», dijo antes de subirse a la camioneta de la policía. Ante el juez, Montoya había pedido que no lo dejaran salir de prisión, nunca, porque lo volvería a hacer. Desde entonces, ha estado en la prisión de Morón de la Frontera, Sevilla, hasta la fecha del juicio. Aunque tras confesar intentó culpar a su exnovia, Josefa, a la que conoció en la prisión de Huelva, los investigadores y el juez descartan la participación de la mujer en los hechos, ya que la relación entre ambos estaba interrumpida desde hacía 3 años. Los restos de Laura Luelmo fueron incinerados 3 semanas después del crimen en Gibraleón, Huelva. Su familia los trasladó entonces a Zamora, su ciudad natal. A finales de enero de 2019, los padres enviaron una carta a las Cortes de Castilla y León tras la celebración, días antes, de un minuto de silencio por parte de los grupos parlamentarios en el Pleno. En dicha carta, los padres de Laura acusaron directamente al Estado de haber fracasado estrepitosamente al no garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de su hija. Laura había sido entregada en manos de ese ser abominable que había pasado la mitad de su vida en prisión y que ya era responsable de otro asesinato contra una señora de 80 años. Según los padres, el Estado no logró rehabilitar ni reintegrar socialmente al asesino de su hija. 3 años después de los hechos, se celebró en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio contra Bernardo Montoya. Finalmente, el hombre fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato, agresión sexual y secuestro. El asesino de Laura Luelmo tendrá que cumplir un mínimo de 25 años de prisión hasta que pueda revisarse la pena de prisión permanente que le acaba de imponer el juzgado de Huelva. Pero aunque esa pena fuera suspendida, comenzaría a cumplir 17 años y medio de prisión por los delitos de secuestro y agresión sexual con el agravante de género. La sentencia de la Audiencia de Huelva consideró como agravante de ensañamiento y el hecho de que Montoya fuera reincidente por el asesinato de una anciana cometido el 31 de diciembre de 1997. Según la autopsia realizada por peritos forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva, Laura Luelmo sufrió unas 40 heridas en la mandíbula, región frontal y región temporal, aunque la causa de la muerte fue un golpe contundente que le habría provocado un traumatismo cráneoencefálico que fue fatal para la mujer. Por otro lado, la lesión en la mandíbula podría haber sido causada por una vara o palo de metal. Además, los expertos forenses confirmaron que Laura sufrió agresión sexual y lesiones en la parte superior del muslo. El cadáver también presentaba contusiones en las muñecas, producto de haber sido abandonada en el campo con las manos atadas a la espalda con cordones de zapatos. El mismo tipo de lesiones se observaron en los tobillos, como si el asesino hubiera arrastrado el cuerpo por los pies. El estudio preliminar también determinó que Laura Luelmo murió entre el 13 y el 14 de diciembre, 2 o 3 días después de su desaparición. El calvario de la pobre Laura terminó alrededor de las 6:42 de la tarde, cuando el Ministerio Público fijó la hora para que el presunto homicida introdujera el cuerpo de Laura en la cajuela de su auto envuelto en una manta. La macabra secuencia termina entre las 7:16 de la tarde y las 7:25 de la tarde, cuando llega a Las Mimbreras,
cerca de la Ruta Nacional 435, y allí arroja el cuerpo. Cuerpo que habría sido encontrado por un voluntario que participó en la búsqueda de la joven el día 17, pocos días después de la desaparición. Las pruebas realizadas a los tejidos son muy precisas y muestran que murió casi instantáneamente, seguramente antes de que transcurrieran 8 horas desde el momento del ataque. Mientras una persona está viva, el cuerpo tiende instintivamente a intentar reparar las heridas que sufre o, como señalan los expertos en su informe, cualquier organismo tiende naturalmente a su recuperación mientras aún está vivo. Esto excluiría que transcurrieran de 24 a 48 horas entre la convulsión y la muerte, según lo indicado por los resultados preliminares de la autopsia. Como hemos visto, al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Laura, Bernardo Montoya fue detenido y el día 19, tras un intenso interrogatorio de 3 horas por parte de especialistas de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, se derrumbó y confesó el crimen. Unos años después, entre rojizos paisajes mineros y verdes árboles frutales, la vida discurre apaciblemente en el Campillo y Nerva, la cercana ciudad donde la joven dio clases de dibujo durante una temporada en el Instituto Público Vázquez Díaz. Les cuesta olvidar lo que pasaron y todos sienten mucha empatía y dolor por esa pobre niña y su familia. El asesinato y agresión sexual de Laura Luelmo conmocionó a toda España. Se organizaron grandes marchas de protesta y se convocaron manifestaciones en memoria de la joven maestra. La administración municipal ha decidido renombrar el centro polivalente de la localidad con el nombre de la mujer fallecida. Rosa es una de las pocas vecinas que aún vive en los alrededores de la calle Córdoba. La mujer tiene una casa en Plaza Arriero, 20 metros más arriba de donde está el inmueble que rentaba Laura Luelmo. Rosa vive en Huelva, aunque viene a menudo a El Campillo. Tiene 2 hijos. Uno de ellos tiene 15 años. Durante semanas después del crimen, el adolescente no quiso venir aquí con sus padres. Su madre dice que, si puede, evita pasar por esa casa de paredes desconchadas donde vivía el asesino de Laura. A pocos metros, como una triste metáfora del bien y del mal, la fachada blanca de lo que fue la casa alquilada de una joven maestra asesinada en una fría tarde de diciembre.